Hola, hola, estamos de vuelta en el podcast de consumidores. Somos la organización ODECU, Organización de Consumidores y Usuarios, que usualmente ocupamos este espacio de podcast para comentar temas de consumidores, qué nos aflige, qué nos concierne, cómo resolver, etcétera. Estamos dentro en un país donde hay una economía de mercado, pero a veces el mercado funciona más o menos nomás. Entonces, frente a eso, existe hoy día una legislación y existe una agencia de protección al consumidor, CERNAC como la conocen, y organizaciones de consumidores como es ODECU. El día de hoy vamos a conversar sobre algo que a todo el mundo le interesa, que todo el mundo tiene tarjetas, por ejemplo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y hay una ley que se llama la ley de fraudes. Para eso estamos conversando el día de hoy con José Roa, abogado, académico, exdirector del Servicio Nacional del Consumidor. Hola José, ¿cómo estás? Hola, un gusto poder acompañarnos. Excelente, José, porque sabe que en esta conversación hay muchos temas dando vuelta. O sea, yo creo que lo primero sugiero es que hagamos una especie de historia breve, porque yo soy Estefan Larenas, me presento, soy el presidente de la organización y he estado bastantes años con estos temas de la ley de fraude. Entonces, a mí me llama la atención una cosa, que hoy día se habla mucho de la ley de fraude, que está mala, que está más o menos, que está buena, que es cuestión que vamos a conversar. Pero lo primero es que antes de que existiera la ley de fraude, ¿cuál es tu opinión o experiencia? Por lo menos la experiencia mía como usuario era que yo tuve que esperar como 5 meses para que me devolvieran una plata y que me la habían robado y que tuve que, no sé, hacer un montón de trámites que, dicho sea de paso, me costaron plata. Y ya que el banco me decía que tenía que ir el seguro, y yo tenía un seguro, pero igual me demoraron 4 meses en devolverme 4 millones de pesos, que en definitiva es una suma bastante menor, pero en definitiva me la robaron. Me la devolvieron a pesar de todos los trámites. Entonces, el negocio era los seguros, ¿no? Así es. A ver, si miramos la historia más larga, Sí. el consumo antes era pagando con plata nomás, con dinero constante y sonante. Después de eso vino el cheque y mucho después las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y hoy día incluso las transferencias electrónicas. Entonces, cuando era dinero, lo único que podía salir mal con el pago era que fuera, no sé, un billete falsificado. Después con los cheques, que fueron cheques falsificados. Pero en general esas eran las discusiones, no había mayores discusiones. Y ¿se acuerdan cuando llamaban por teléfono para saber si el cheque tenía fondo o no tenía fondo? Exactamente, Etcétera? claro. Y que era como un mecanismo de seguridad. Después las tarjetas de crédito partieron primero con unas maquinitas físicas, ¿cierto? Donde se ponía la tarjeta de crédito y se hacía un voucher con papel de calco, ¿cierto? Sí, Después claro. pasamos a las máquinas electrónicas donde había que firmar como un mecanismo de seguridad. Y hoy día ya estamos en tarjetas de créditos con chip, tarjetas de créditos con segunda clave, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó entre medio? Y lo que pasó entre medio es que este pago, que ya no era en moneda, en billetes, ¿cierto? Se fue sofisticando y junto con esta sofisticación empezaron a haber riesgos. Riesgos de que me clonaran la tarjeta, es decir, que me robaran mis datos para poder usarlo en otro lado. Riesgo a que en el fondo me pudiesen robar la identidad de mi medio de pago, robarme el medio de pago. Entonces ahí venían las preguntas de quién fue la responsabilidad. La responsabilidad es del consumidor, la responsabilidad del banco a quien uno le pide que le abra una tarjeta de crédito y pague una comisión por eso, o la responsabilidad del comercio, ¿cierto?, que habilitó el medio de pago. Esa fue la discusión que se dio.
Y esa discusión primero se reguló en la propia ley del consumidor. Entonces uno decía, el consumidor del banco, ¿cierto?, tiene derecho a la seguridad en el consumo respecto al medio de pago. Tiene derecho a que la tarjeta sea segura, esto es que no pueda ser clonada. Y otros decían, sí, pero además de eso, el consumidor tiene derecho a que la compra que realizó con la tarjeta, esa forma de pago sea una forma de pago segura. Entonces ahí ya no era solamente el banco, sino que era el supermercado, la multitienda, el comercio habitual. Y luego de esa discusión que se dio en tribunales, hay responsabilidad, no hay responsabilidad, cuándo hay responsabilidad, se hizo una ley especial de fraudes con estos medios de pago. Y esta ley especial, ¿cierto?, reguló esta realidad diciendo, mire, para compra hasta cierto monto, el consumidor reclama, usted le tiene que devolver la plata, salvo que acredite que hay fraude por el lado del consumidor. Y sobre cierto monto, la investigación se demora más tiempo, etcétera, etcétera. Y en la implementación práctica, algunos actores, particularmente algunos bancos, dijeron, mire, aquí se organizó una industria básicamente una industria delictiva de gente que, aprovechándose de la ley, lo que está haciendo es hacerse pasar por consumidor, siendo delincuente, y nos está quitando o generando pérdidas a nosotros como negocio. Fueron al Congreso y el Congreso cambió algunas reglas respecto de eso, en miras de asegurarse que no pagaran, en este caso, justos por pecadores, ¿cierto? O sea, consumidores por delincuentes, pero al revés también, que los bancos tuvieran una adecuada protección frente a este tipo de abusos. Es muy importante lo que dijiste en términos de cómo cambió esto. Y yo creo que esto hay que explicarlo bien a las personas, porque las personas piensan de que cambió y volvemos para atrás, volvemos a fojas cero, volvemos a esa historia que tú acabas de contar, cuando en definitiva quién es el responsable. Porque según lo que entiendo, que la ley de consumidor en su artículo que habla de la seguridad en el consumo no era, no, se prestaba para una discusión interminable de quién era el responsable. Por eso que es una ley aparte. Esto aplica, según la Comisión de Mercado Financiero, lo cual me parece muy bien como que ellos tienen, son didácticos en este aspecto, aplica para las tarjetas de crédito, obvio, para tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos, que está cada día más utilizada, una buena política pública, esa de provisión de fondos, luego cualquier otro sistema similar o las transacciones electrónicas que tú mencionaste recién, ¿no es cierto? Entonces tenemos que existe el legislador, el Estado, creó una ley en el sentido de que no, de que alguien tenía que hacerse responsable. Es decir, el caso que yo nombré, yo no me podía hacer responsable si de repente entro a mi cuenta y no habían 4 millones menos. Entonces, ese trámite que yo hablé al principio, ese trámite se eludió. Ese trámite entonces era un monto de el equivalente a 1.200.000 y tantos mil pesos, tiene que devolverse a los 5 días. Entonces, el punto aquí es, el Banco Estado alegaba que ellos tenían como 140 millones de dólares en pérdida. Incluso estuvo en la comisión Daniel Heumann, el presidente, entonces discutía eso, y el punto era, ok, nosotros ni nadie está dispuesto a legislar o a impulsar una legislación que vaya en favor de estos espacios para la actividad delictiva, para el robo. Pero tampoco se le podía cargar la mano a las personas, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, y por eso la ley cambió, si yo tuviera que decir, yo creo que hay 3 grandes cambios. El primer cambio es que no basta con que el consumidor diga, ¿cierto?, sino que le piden que haga una declaración jurada o una denuncia ante carabineros, porque básicamente lo que hubo fue un delito, ¿cierto?
Porque el fraude es, yo pagué en el comercio habitual, pagué 100 y resulta que después, aparte de los 100 me salieron otros cobros que yo no reconozco, porque en ese proceso de compra alguien me robó mis datos, me clonó mi tarjeta, se metió donde no debía, es decir, algo falló. Y eso es un delito. Entonces, lo primero que se dice es, para hacer efectivo esta garantía que entrega la ley, el consumidor tiene que hacer una declaración jurada o una denuncia ante Carabineros. ¿Para qué? Para que esto se investigue y se persiga al delincuente. Es el primer cambio. Ahora, ¿qué viene después de eso? El banco investiga. Si el banco dice, efectivamente, este consumidor fue víctima de un delito, por lo tanto, yo respondo. ¿Ok? Eh, o al revés, más bien. En este delito, el consumidor no fue responsable. Porque en algunos casos dicen, oiga señor, usted perdió la tarjeta de crédito, por eso lo usaron, o usted entregó los datos y por eso lo usaron, ¿cierto? Esa es la discusión. El consumidor es responsable o corresponsable en el hecho que en la operación o transacción que está discutiendo propiamente tal. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que la ley que establecía ciertos parámetros objetivos, es decir, ciertos cuidados, ciertos deberes en materia de seguridad al proveedor, le entregó a la Comisión para el Mercado Financiero la posibilidad de actualizarlos. Es decir, como la tecnología va avanzando, los deberes también van avanzando. Entonces, para que esto no quede escrito en una ley, que para modificar hay que ir al Congreso, se dijo, la Comisión para el Mercado Financiero puede actualizar estos deberes de cuidado de la industria financiera para tarjetas de crédito, tarjetas de débito, estos monederos electrónicos o tarjetas que uno les carga plata, digamos, las transacciones electrónicas, etc. De manera que, así como va avanzando la tecnología, los deberes del proveedor también van avanzando. Y lo tercero que cambió es que este límite que decíamos, de cierto monto para abajo, un procedimiento rápido, de cierto monto para arriba, un procedimiento más lento, eso también quedó en manos de la Comisión para el Mercado Financiero poder mover ese límite. ¿Por qué? Porque con el tiempo el valor del dinero va cambiando, los montos de las transacciones van cambiando y por lo tanto las transacciones, comillas, más ordinarias quedan con este procedimiento más rápido y las menos ordinarias con un procedimiento más lento. ¿Qué es lo que se busca detrás de esto? Una suerte de corresponsabilidad. Que el consumidor se haga cargo de lo que está diciendo, una denuncia para que sea serio, una declaración jurada, una denuncia ante Carabineros, por ejemplo. Y por el otro lado, que el estándar de conducta, el deber de cuidado, el deber de profesionalidad del proveedor no quede congelado en una ley, sino que sea dinámico y sea actualizado por la autoridad. En ese sentido, entonces, para los que nos van a escuchar o están escuchando, es importante tener en cuenta que primero lo que dice José Roa es la ley cambió, la ley se modificó para cerrar espacio a los delincuentes, al inescrupuloso, pero no cambió en términos del deber de diligencia que tiene el emisor bancario en este caso. Eso no cambió. Eso no cambió. O sea, es interesante eso, porque lo que se reguló es lo que lo que han denominado la suerte de autofraude, ¿cierto? Claro. Entonces dice, mire, en estos casos usted es responsable. También la ley dice, en estos otros casos, usted banco, usted institución financiera, usted es responsable porque usted tiene estos deberes de cuidado que se pueden actualizar. Porque, ¿qué es lo que está detrás de esto? Yo, cuando voy al banco y pido una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una de estas tarjetas de prepago, quiero hacer una transferencia electrónica, yo no defino la tecnología. Yo no defino cuál es la maquinita que está al frente. Si es la maquinita antigua que se hacía con papel de calco, si es el que yo firmo, si tiene segunda clave o no, si tengo que usar una aplicación o no. No, eso lo define el banco. El banco es el profesional. Entonces, si el banco hace bien su trabajo, no hay fraude, no hay responsabilidad. Si el banco hace mal su trabajo y eso facilita el fraude, el banco es responsable. Eso es básicamente. Entonces, por eso, entre paréntesis, si alguien viaja, tiene que avisarle al banco. Dice, oiga, voy a viajar. ¿Por qué? Porque es una operación no habitual.
¿cierto? O sea, yo estoy en Chile, no avisé al banco que voy a China, aparece una transacción en China, el banco la bloquea. ¿Por qué? Porque no es habitual, ¿cierto? Es diligente, pero si por el contrario hay operaciones que son poco habituales y el banco no las bloquea, el banco es responsable. Si la tecnología que debe utilizar tiene cierto estándar y producto que utilizó una tecnología de un estándar menor y eso facilitó el fraude, bueno, el banco es responsable. En ese sentido, la ley va mejorando y es importante tener en cuenta también algo que dijiste al pasar a propósito de la corresponsabilidad, que es el consentimiento. Es decir, a ver, porque nosotros hemos tenido casos donde la persona alega que ella nunca consentió, lo otro, el banco dice que lo contrario, pero el consentimiento, por ejemplo, ¿cuándo está formado? En este caso, cuando yo pongo la tarjeta y saco la plata, en este caso, o hago el pago. O sea, claro, la verdad es que la seguridad, porque esto es como el sí acepto, ¿cierto? Cuando se entiende que dijo que sí. Y la verdad es que eso lo regula quien emite la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Tienen que tener Exacto. el Entonces, cuidado. en algunos casos, por ejemplo, operaciones más sencillas, con una tarjeta con chip, suena así, pip, y listo, se pagó. En otros le dicen, no, 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 señor, usted además, operaciones que son un poquito más caras, usted tiene que poner aquí una segunda clave. Sí. 4 dígitos. Oiga, es que se me olvidaron los 4 dígitos. No puede pagar con tarjeta de crédito. Eso es una seguridad. En otros casos, por ejemplo, en transferencia electrónica, le piden la segunda clave, una aplicación, la tarjeta, coordenada. Están dando un token. Exacto. Claro. Y eso es para asegurar que quien dijo que sí era el titular de la tarjeta. Y que el sí es sí, no quizás. Claro, o sea, se ha ido aumentando los niveles de seguridad justamente por la corresponsabilidad que tú mencionaste, en la medida que, eh, a ver, la discusión pasaba porque era una política pública mal hecha. Una política pública mal hecha que no era tal porque lo que no había una desprotección para las personas, está hablando de la línea histórica, y hoy día lo que se hace es cerrar los espacios para la delincuencia sin dejar al consumidor desprotegido. Es decir, lo que tú acabas de decir es importante que se entienda bien. Siempre va a haber una protección legal y frente a eso el deber de diligencia, en este caso del emisor bancario, tiene que ir hacia arriba, escalando hacia arriba, en la medida que, por ejemplo, no la segunda clave, el token, porque también antes te mandaban por teléfono nomás, y con eso es suficiente. Pero bueno, se ha visto que el teléfono a veces tampoco es el suficiente. Entonces, todo esto tiene que ver con la famosa inclusión financiera. La inclusión financiera en la cual uno está abocado a promoverla en la medida de que el dinero plástico llegó para quedarse, pero nosotros tenemos que tener seguridad. Como alguien decía en la discusión al Congreso, si no voy y meto la plata bajo un colchón, eso no me cuesta nada, debajo de la almohada. No, se la entrego a usted para que usted me la custodie, banco, me la custodie y me cobra por eso. Entonces, si me cobra por eso, tengo que tener la seguridad de que mi plata va a estar bien resguardada, ¿no es cierto? Porque antes uno iba al banco y le pedían el carnet de identidad y le miraban la cara. Bueno, antes en realidad uno iba al banco de su barrio, Claro, ¿cierto? Y en el banco además la gente lo conocían. Entonces decían, claro, don Estefan, buenos días, por favor, pase adelante. ¿Qué claro. necesita? No, quiero sacar plata de mi cuenta corriente. Muy bien, y uno giraba un cheque para uno mismo, ¿cierto? Y lo cambiaba por caja. Bueno, después eso cambió, ¿cierto? Hoy día es más masivo, hoy día hay cajeros automáticos, no todo es interacción con personas. Entonces la pregunta es cómo el banco se asegura que Estefan Larena es Estefan Larena. Y para eso propone mecanismos de seguridad. Y yo no sería tan severo respecto de la política pública mal diseñada, yo no comparto esa frase, yo diría más bien es que es la evolución de una política pública. Sí. Porque cuando se hizo la ley del consumidor, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las transferencias o las tarjetas o los monederos electrónicos no existían o no existían con esta masividad. Evolucionó y lo que vimos que era necesario evolucionar en varios sentidos. Primero,
en los deberes de cuidado. No podían quedar en una ley, es necesario actualizarlos. La tecnología cambia, los deberes de cuidado cambian, las tecnologías de seguridad cambian, la ciberseguridad cambia, ¿cierto? Es decir, los parámetros profesionales tienen que ir a la alza. Eso no puede quedar pétreo. Y segundo, es que efectivamente hay nueva delincuencia que utiliza estas nuevas tecnologías para delinquir. Antes era el delincuente físico, ¿cierto? El que en la esquina le decía, deme su billetera. Ahora no, ahora le roba sus datos. Y para eso se requerían algunas normas y esas normas se incluyeron. Es parte de la evolución de una política pública normal que va haciéndose cargo de los nuevos desafíos que presentan los cambios de la realidad. Exactamente. Evoluciona la ley y en este caso tenemos nosotros dos elementos, que la tecnología va cambiando muy, muy rápido y lo que tú dijiste, seguramente que los que nos escuchan pensarán cómo ha cambiado el mundo financiero desde, digamos, la mitad de los 80, esta parte, porque antes para tener una tarjeta de crédito teníais que tener un ingreso, no sé, por 3 veces encima de tu salario para que te diera un banco. Y entró el retail, ¿no es cierto?, con su masificación de las tarjetas para bien y para mal, y por lo tanto la gente tenía tarjeta, tienen tarjeta. Y después el invento que creo, no, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que fue del Banco Estado de la tarjeta RUT, los primeros que salieron con Sí. ese producto, que es un muy buen invento porque todo el mundo puede tener ahí su platita en la tarjeta RUT y luego vienen ahora, hay varios que lo imitan, ¿no es cierto? Hay varios que lo imitan y la con provisión de fondos. A lo que voy yo, hoy día ustedes, todos saben, todo el mundo tiene una, dos, ojalá que no muchas, pero por lo menos un par de tarjetas de débito o de crédito y la utilizamos para la cotidianidad, para comprar y qué sé yo. Entonces, obviamente que tiene que haber un resguardo, obviamente que el emisor, en este caso el dueño, por así decirlo, tiene que proteger. Es decir, eso es lo que uno ha buscado. Nosotros, como organización de consumidores, apoyamos estos cambios siempre resguardando el interés del consumidor. Es decir, nunca podíamos volver para atrás y dejar todo como si nada, sino que la protección iba a ir en el sentido que dijo José Roa recién, en el término de que hay una corresponsabilidad. No olvidarse de eso, corresponsabilidad. Es decir, yo que ando con la tarjeta en mi billetera, también soy responsable de no entregar las claves a cualquiera, también soy responsable de utilizarla de buena manera. Y en ese sentido, para ir terminando, José Roa, entonces las personas que tienen que hacer hoy día, que no hacían antes, es ir a Carabinero o a Carabinero, eso es, ¿no? O hacer una declaración jurada que se vaya implementando con distintos canales que puede ser incluso ante la propia institución financiera. Pero hay, entre paréntesis, una noticia adicional a propósito de lo que tú comentabas de la masificación de las tarjetas de crédito. Masificación, entre paréntesis, que se debe no solo a la cuenta vecino, a la cuenta RUT, ¿cierto? Sino que también a que Chile es un país más rico de los 80 hasta ahora. El ingreso per cápita ha aumentado, o sea, bueno, quintuplicado probablemente, y por lo tanto también accedemos a más bienes y servicios, aparte de la inclusión financiera. Ahora, dicho eso, una novedad es el pago mínimo. Se reguló el pago mínimo. Ah, de veras, de veras. Muy bueno. Cuéntanos. Hemos conversado otras veces, Sí. pago mínimo, deuda vitalicia, ¿cierto? Es decir, que si uno paga el mínimo, no termina de pagar la deuda nunca. Bueno, eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque la Comisión para el Mercado Financiero va a poder regular el pago mínimo para evitar precisamente la deuda vitalicia. Claro, porque aparece tu cartola o cuando te mandan la cuenta, dice pago mínimo 200. ¿Ah? Entonces la gente va por el pago mínimo, pero el pago mínimo no era así, ¿no es cierto? Los intereses no estaban incluidos, por lo tanto, como tú decís, eterna, po. Así Eterna, es. 200, 200, 200, y al final no, la tele, como mucha gente alegaba acá, me acuerdo de una persona que había comprado una tele en esa época por 800 y estaba pagando como 3 millones a esta altura.
Y además que el pago mínimo tiene una característica, que es que si uno no hace nada, se cobra automáticamente el mínimo. Entonces ni siquiera no necesariamente es una decisión, ¿cierto? No es que uno dice, decido pagar el mínimo, sino que si uno no hace nada, se carga el mínimo. Y el problema es que el taxímetro sigue corriendo. El taxímetro del crédito sigue subiendo día a día. Porque en el fondo lo que usted hizo fue pedir un crédito. Si paga el mínimo, lo que está haciendo es pedir un crédito. Y ese crédito genera intereses. Entonces gasté 1.000, pago mínimo 100, me quedo con 900 de deuda y el taxímetro empieza a correr. Los intereses, y al mes siguiente pago mínimo 100, pero ya no son 900. Esos 900 ya van en 1.000, ¿cierto? Y además con las compras que hice el mes siguiente. Entonces ya vamos en 1.900, 2.000, ¿cierto? Pago mínimo 100 de nuevo, o 150, 200. Y eso va creciendo como una bola de nieve porque el taxímetro sigue corriendo y no para nunca. Entonces la idea es con este pago mínimo ahora es que también tengo incluido, o sea, todo, los intereses y todo. ¿Ah? O sea, lo que se busca es evitar el sobreendeudamiento. Sí, este es la ¿cierto? Y eso queda a criterio prudencial de la Comisión para el Mercado Financiero. Vamos a tener que mirarlo desde cerca, cómo hace los cálculos, cuáles son los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Pero uno podría decir que lo mínimo que podríamos esperar junto con evitar el sobreendeudamiento es que el pago mínimo no signifique deuda vitalicia. Eso, lo que es también otro de los grandes temas de una organización de consumidores es el sobreendeudamiento. Entonces hemos conversado sobre los fraudes, básicamente la ley de fraudes y lo que se llama autofraude, pero que en definitiva deja espacio para delinquir. Lo importante aquí es saber que cualquier cambio regulatorio que haya en este sentido no puede ir en desmedro del consumidor. Hay alguien que tiene que hacerse responsable y el responsable es el que vende. Pues en este caso el emisor del crédito y sus medidas de seguridad obligatorias. Muchas gracias, José Roa. Esperamos tenerte porque hay muchos otros temas que tenemos en carpeta. Por ejemplo, la ley nueva, la famosa ley de reforma que se llama CERNAC Te Protege, que es de esperar que empiece nuevamente una conversación al respecto. Y según dicen que va a pasar esto en el segundo semestre, bueno, hay uno de los temas, hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, que vamos a tratar próximamente, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que todo el mundo habla de inteligencia artificial, qué es lo que es eso y cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos, como consumidores. Muchas gracias, José, por esta conversa. Muchas gracias a ustedes.